Hola, buenas noches. Soy José Williams y en nombre de mi equipo estaré explicando el día de hoy la capacidad de difusión y la importancia que tiene el coeficiente de ventilación-perfusión para la materia de fisiología sistémica. Bueno, vamos a hablar sobre el coeficiente de ventilación-perfusión como ya habíamos hablado. Pero para entender este coeficiente vamos a hablar sobre dos conceptos importantes que debemos de tener en claro, que son los factores que me van a determinar las presiones parciales dentro de los alvéolos. Y uno de ellos es la velocidad con la que entra el alvéolo, o sea, la ventilación, y la velocidad con la que se transfiere todo este aire ventilado hacia el capilar, o sea, la perfusión. Si bien fisiológicamente, dentro del pulmón, debido a sus alturas, y que hay bases y vértices y zonas medias, podemos entender que dentro del pulmón puede que haya zonas con un buen flujo sanguíneo, pero que no estén siendo bien ventiladas. Y al contrario, podemos tener zonas en las cuales esté bien ventilado una zona pulmonar, pero casi no haya perfusión. Y aquí entra en juego el coeficiente de ventilación-perfusión, que nos va a ayudar a comprender este intercambio gaseoso cuando hay dichos desequilibrios. Bueno, hay que comprender estos dos conceptos importantes otra vez, que es la ventilación y es la perfusión. La ventilación se refiere a la entrada de aire hacia el pulmón en una inspiración normal. Y la perfusión se refiere prácticamente una vez que todo este aire que ventilamos dentro del alvéolo tiende a difundir hacia el capilar por la difusión. Y esto se le conocería como la perfusión. Bueno, otro concepto importante que debemos entender es la difusión, que si bien ya se habló bastante de este tema, no hay que olvidar que la difusión ocurre de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. En cada ventilación tenemos que la presión parcial de oxígeno dentro del alvéolo tiende a elevarse a aproximadamente 104 milímetros de mercurio, y dentro de la sangre venosa que procede del extremo arterial de la arteria pulmonar, la presión es de 40, o sea, está desoxigenado. Entonces, la presión tiende a irse desde el alvéolo hacia el capilar, porque la presión dentro del alvéolo es mayor a comparación dentro de este capilar. Y al contrario, sucede con el dióxido de carbono, en el cual las concentraciones son de 45 en el capilar y del alvéolo de 40. Por lo tanto, el CO2 tiende a irse hacia el alvéolo y a eliminarse por medio de la expiración. Ahora sí, vamos a hablar sobre el coeficiente de ventilación-perfusión. Si bien lo óptimo sería que haya un coeficiente de 1, porque la relación que debe de haber entre la ventilación y la perfusión deben de ser iguales, deben de ser proporcionales, no sucede esto. Y vamos a ver por qué. Si bien en la ventilación ingresan 500 mililitros de aire, solo 350, y ojo con esto, solo 350 hacen hematosis y los otros 150 se pierden en el espacio muerto. Por lo tanto, si multiplicamos los 350 que sí hacen hematosis por las respiraciones minuto, que son de alrededor de 12, pues vamos a tener una ventilación alveolar de 4200. Y si eso lo dividimos sobre la perfusión, que es de 5200, vamos a tener un coeficiente medio o aproximado de 0.8. Si nosotros tomamos entonces 0.8 como un valor central o un valor medio, podemos entender que concentraciones por debajo de estas cifras nos podían indicar un coeficiente disminuido y por arriba de esta, coeficientes aumentados. Y hay que tener en claro que en las patologías estos coeficientes sí se alteran. Y vamos a analizar cuáles son estas patologías. Bueno, pero antes de analizarlo, vamos a comprender los términos, porque el libro nos marca que hay coeficientes de ventilación cero y coeficientes de ventilación infinitos. Ay, no me salía este infinito. Aquí está. Hay coeficientes de ventilación infinitos. Si nosotros recordamos la fórmula del coeficiente de ventilación, tenemos que es igual a la
ventilación alveolar sobre la perfusión o el flujo sanguíneo. Bueno, ¿cuándo va a ser cero? ¿Y cuándo va a ser infinito? El coeficiente de ventilación-perfusión va a ser cero cuando hay cero perfusión, si hay perfusión, pero hay cero ventilación, no está ingresando aire al alveolo. Y va a ser infinito cuando tengamos una correcta ventilación, pero cero perfusión, o sea, que esté ingresando aire al alveolo, pero que no esté perfundiendo. Y lo mismo pasa cuando es cero, que no esté ingresando aire, pero sí está habiendo perfusión. Vamos a analizar ahora cuando el coeficiente es cero. El coeficiente es cero cuando tenemos un cortocircuito arteriovenoso o tenemos un shunt alveolar, como lo marca el libro. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa cuando hay cero ventilación. ¿Y cuándo va a haber cero ventilación? Pues va a haber cero ventilación cuando el alveolo esté obstruido. Y aquí lo estamos viendo. Supongamos que este moco se me obstruyó el alveolo, está impidiendo que ingrese el aire. Entonces, dentro del alveolo no va a haber ventilación, va a estar cero ventilado. Pero antes de que estuviera esa obstrucción, las presiones eran muy altas, eran de 104 de oxígeno y de dióxido de carbono de 40. Y por el extremo arterial que lleva sangre desoxigenada, las presiones pues son muy bajas. Por lo tanto, las presiones dentro del alveolo, después de que están obstruidas, sí tienden a difundir hacia el capilar. ¿Para qué? Para igualarse. Por lo tanto, lo que entra dentro del capilar es lo mismo a lo que sale. ¿Por qué? Porque las presiones tienden a igualarse por medio de la perfusión, que sí va a haber, pero no hay ventilación. Bueno, vamos a analizar a esta pequeña fotito que es un resumen más o menos. Esta zona está bien ventilada y está habiendo una buena perfusión, pero en esta zona veamos que está obstruida, no está habiendo ventilación. Sin embargo, la sangre sigue pasando como si nada, pero sin perfundirse, o sea, sin oxigenarse. Entonces está habiendo un cortocircuito. Pero veamos el otro lado de la moneda, que es el espacio muerto alveolar, o sea, cuando el coeficiente ahora es infinito. El coeficiente de ventilación-perfusión va a ser infinito cuando tengamos ahora una obstrucción no en el alveolo, sino en el capilar. Por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar, en el cual el émbolo ahora me está obstruyendo el capilar. Y si me obstruye el capilar, pues obviamente no va a dejar que circule sangre por este capilar. Por lo tanto, la sangre no va a estar perfundida. ¿Por qué? Pues porque no hay que perfundir, porque está obstruido. Pero sí, va a haber una correcta ventilación, va a haber una correcta entrada de aire que se va a perder porque no se va a perfundir. Por lo tanto, tenemos un espacio muerto que está siendo desperdiciado. Y las presiones dentro del alveolo van a igualarse con las presiones del aire inspirado que es humidificado, o sea, de 149 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos el pequeño resumen. En lugar de llegar estos gases alveolares a un equilibrio con la sangre capilar, pues ahora las presiones dentro del alveolo se tienden a igualar con las presiones del aire inspirado. O sea, sí hay ventilación, pero no hay perfusión de los gases. Y aquí lo estamos analizando. Esta es una bonita gráfica que nos resume prácticamente todos los procesos que ya analizamos. El coeficiente de ventilación-perfusión normal, que es de 0.8, es normal cuando hay ventilación y hay perfusión. O sea, debe de haber equilibrio. El coeficiente de ventilación-perfusión va a ser infinito cuando si haya ventilación, veamos, si están aumentadas las concentraciones parciales de oxígeno, pero las presiones de dióxido de carbono están disminuidas, o sea, no está habiendo perfusión. Y lo contrario, cuando el coeficiente de ventilación-perfusión es cero, en el cual si hay perfusión, pero hay menores concentraciones de oxígeno porque no hay ventilación. Entonces, aquí es cero cuando es cero ventilación. Cero ventilación, pero si hay perfusión
y es infinito cuando sí hay ventilación, pero hay cero perfusión. Muchas gracias.